Enfermedades producidas por priones. Las encefalopatías espongiformes transmisibles, también conocidas como enfermedades producidas por priones, son trastornos degenerativos progresivos del encéfalo que en muy pocas ocasiones ocurren dentro de otros órganos. Estas enfermedades suelen ser poco frecuentes, pero son mortales y no tratables. Afectan tanto a los humanos como a los animales, pero en esta ocasión únicamente nos centraremos en aquellas que aquejan a los animales. Para entender mejor cómo es el mecanismo de acción de estas enfermedades en un organismo, primero debemos de saber qué es un prión. La palabra prión viene de partícula infecciosa proteica. Un prión básicamente es una simple proteína, pero también actúa como un agente infeccioso que es responsable de varias enfermedades neurodegenerativas. Los priones provienen de proteínas que se encuentran de forma natural en diversas células del cuerpo, pero que tienen una estructura alterada. Esta proteína infecciosa se puede encontrar en las membranas neuronales en el sistema nervioso central sin que cause enfermedad alguna, pero si hay un cambio conformacional en su estructura terciaria, puede provocar la aparición de la enfermedad. Por lo tanto, un prión va a ser una proteína mal plegada que ya no va a cumplir su función principal como una proteína, sino que también va a adquirir la capacidad de transmitir ese mal plegamiento a otras proteínas y esas proteínas que están sanas las va a infectar. La aparición de estos desórdenes estructurales pueden ser transmisibles, heredados e incluso esporádicos, es decir, no va a haber evidencias de transmisión ni de herencia. El responsable de las encefalopatías espongiformes transmisibles es la proteína priónica celular o PRPC, que es una glucoproteína codificada por el gen PRNP, la cual se expresa abundantemente en el sistema nervioso central, específicamente en la membrana de las neuronas. Sin embargo, también ha sido descrita en otros tejidos no nerviosos tales como el linfoide, pulmón, corazón, riñón, tracto gastrointestinal, etc. Actualmente no se sabe con exactitud cuál es su funcionalidad, sin embargo se han descrito algunas posibles funciones fisiológicas tales como son el metabolismo de neurotransmisores, la activación de células inmunes, la capacidad de adhesión celular, interacción con la matriz extracelular e incluso los mecanismos de la memoria y el sueño. La PRPC, al plegarse incorrectamente, va a dar lugar a su forma patológica o infecciosa conocida como PRPSC o Scrappy como la enfermedad. Al ocurrir esto, va a tener la capacidad de transmitir ese mal plegamiento a otras proteínas y dar lugar a una serie de enfermedades que van destruyendo el sistema nervioso. Lo más grave es que la PRPSC se va acumulando progresivamente y se va depositando como placas amiloides en el cerebro, lo que las hará más estables y más resistentes, provocando que el cuerpo no las pueda degradar. Las sinonimias de la encefalitis espongiforme bovina es la enfermedad de las vacas locas, EEB, y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, siendo esta la variante en humanos. La encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como la enfermedad de las vacas locas, es una patología progresiva y fatal del sistema nervioso en el ganado bovino. La EEB, por sus siglas, es causada por la acumulación de una proteína anormal denominada prión en el tejido nervioso. De esta enfermedad se pueden distinguir dos formas o cepas. La forma clásica, que se produce en el ganado tras la ingestión del prión en piensos contaminados, y la forma atípica, que se cree aparece de forma espontánea en todas las poblaciones bovinas, pero en una tasa muy baja y que solo se han identificado en los animales más viejos. La encefalopatía espongiforme bovina fue detectada por primera vez en el año de 1986, pero tras la implementación de medidas de control apropiadas ha conducido a una disminución de los casos en todo el mundo. Hasta la fecha, la incidencia de ambas formas es insignificante y se acerca a 0 casos por 1 millón de individuos de ganado bovino. Las enfermedades producidas por priones son infecciones progresivas y degenerativas que afectan el sistema nervioso central del ganado bovino. Se pueden transmitir a los humanos que comen carne bovina de un animal infectado o que tienen contacto con sus tejidos. El ganado bovino es infectado al ingerir alimentos contaminados con el organismo causante de la EEB.
lo que desarrolla una enfermedad cerebral que ocasiona la muerte. Los priones tienen un comportamiento sorprendente, ya que por un lado se transmiten verticalmente, como cualquier enfermedad hereditaria típica lo haría, mientras que por otro lado se comportan de manera infectiva o infecciosa, transmitiéndose horizontalmente mediante contagios que pueden darse entre individuos de distintas especies. Al interactuar el prión beta con el prión alfa, el beta induce su defecto característico al prión alfa normal. De este modo se producen cada vez más copias defectuosas o beta. Estos priones defectuosos o patógenos se depositan sobre las células nerviosas destruyéndolas al formar placas o depósitos. Se trata de priones resistentes a las proteinasas o enzimas de destrucción de las proteínas, y esta resistencia hace que la proteína no se degrade y quede en el lugar que ocupaba la membrana, aun cuando la neurona haya desaparecido, dando lugar a una imagen de esponja. Literalmente se producirían agujeros en el cerebro cuando el número de neuronas muertas alcanza una dimensión crítica, y esta destrucción masiva y acelerada es la que hace que los cerebros de los individuos afectados por este mal presenten una textura esponjosa o llena de agujeros, de donde surge la denominación de encefalopatía espongiforme. La encefalopatía espongiforme bovina, como su nombre lo indica, afecta principalmente a bovinos, pero ocasionalmente esta enfermedad suele afectar a otras especies de rumiantes como a los ovinos y caprinos. También a ratones transgénicos, hámsters, a guepardos, gatos e incluso a los humanos. En los gatos esta enfermedad se le denomina como encefalopatía espongiforme felina y en los humanos se le conoce como la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o por sus siglas VSJ. La distribución de la encefalitis espongiforme bovina es mundial, principalmente en zonas de Europa, Canadá, Estados Unidos, Israel y Japón. Algunos países como Islandia, Australia y Nueva Zelanda se encuentran libres de la encefalitis espongiforme bovina, pero no se puede afirmar la ausencia o la presencia de esta enfermedad, ya que no cuentan con programas adecuados de vigilancia epidemiológica. La encefalopatía espongiforme bovina se transmite cuando el animal ingiere alimento en el cual se encuentra el prión. Esto ocurre, o en un principio ocurrió, cuando al complementar las dietas de los bovinos con harina de carne, estas harinas de carne contenían al prión. Por lo tanto, en algunos países de Europa lo que se hizo fue no darles de comer pues harina de carne a los bovinos. En cuanto a la patogenia, una vez que se adquiere el prión, este va a llegar al intestino, en donde va a atravesar la mucosa gracias a las células M que se encuentran en el epitelio asociado al folículo. Una vez realizado esto, las células dendríticas y las células mononucleares transportan el prión hacia los centros germinales de los linfonodos, llegando así a las placas de Peyer y a los linfonodos mesentéricos, que es el primer lugar en donde los priones se acumulan. Cuando los priones entran en contacto con los linfocitos que se encuentran en las placas de Peyer y los linfonodos mesentéricos, los linfocitos entran en apoptosis y los macrófagos se van a encargar de fagocitar los cuerpos apoptóticos. O de igual forma, los priones también pueden seguir infectando a las células dendríticas foliculares y de esta manera estos priones se van a difundir hacia los senos corticales y paracorticales de los linfonodos que drenan en el GALT, y además de esto se van a transportar o se van a difundir hacia diferentes órganos linfoides, como sería el vaso, el timo. Se cree que el transporte del prión hacia el sistema nervioso central ocurre ya que las placas de Peyer y los linfonodos mesentéricos se encuentran altamente inervados, pero hay zonas en donde las terminaciones nerviosas están poco mielinizadas. En estas zonas es donde el prión se va a aprovechar para así ascender retrógradamente, afectando primero al sistema nervioso periférico para posteriormente llegar al sistema nervioso central, provocando apoptosis y necrosis, y de esta manera provoca la muerte neuronal. En el caso de las lesiones que se presentan en encefalopatía espongiforme bovina, solo se encuentran microscópicamente, ya que macroscópicamente no vamos a encontrar lesiones evidentes. Microscópicamente podemos encontrar degeneración vacuolar, astrocitosis
y cambios espongiformes no degenerativos. Uno de los signos más comunes de la encefalopatía espongiforme bovina en las vacas es la falta de coordinación. Una vaca enferma tiene problemas para caminar y levantarse. También puede actuar muy nerviosa o violenta. Por eso, la encefalopatía espongiforme bovina a menudo se denomina enfermedad de las vacas locas. Por lo general, el periodo de incubación toma de 4 a 6 años desde el momento en que una vaca es infectada con el prión anormal hasta que muestra los primeros signos de la enfermedad. Durante este periodo no hay forma de saber si una vaca tiene la encefalopatía espongiforme bovina a simple vista. Una vez que una vaca comienza a mostrar signos, se enferma más y más hasta que muere, generalmente entre 2 a 6 meses. No existe tratamiento ni vacuna para prevenirla. Es una neuropatía de infección lenta y los signos no se observan inmediatamente en el ganado debido al periodo de incubación extremadamente largo de la enfermedad. Se ha observado que algunos bovinos tienen un modo de andar anormal, cambios en el comportamiento, temblores e hiperactividad ante ciertos estímulos. La ataxia de la extremidad trasera afecta la marcha del animal y ocurre cuando se pierde el control muscular. Esto da como resultado un equilibrio y una coordinación pobres. Los cambios de comportamiento pueden incluir agresión, nerviosismo y un cambio en general en el comportamiento. Algunos signos neurológicos son la marcha irregular y la lamedura persistente. Además, también se han observado signos inespecíficos que incluyen pérdida de peso, disminución de la producción de leche, cojera, infecciones del oído y rechinamiento de los dientes debido al dolor. Algunos animales pueden mostrar una combinación de estos signos, mientras que otros solo muestran uno de los muchos reportados. Una vez que surgen los signos clínicos, generalmente empeoran durante las siguientes semanas y meses, lo que finalmente conduce a la recumbencia, el coma y la muerte. Podemos llegar al diagnóstico clínico con base en los signos, ya que aunque suelen ser muy variables, consisten sobre todo en cambios de comportamiento y de carácter, como la hiperreactividad y la falta de coordinación. Teniendo en cuenta estos signos, son los que nos hacen sospechar de la enfermedad. En el caso de diagnóstico de laboratorio, algunas de las pruebas que nos sirven para dicho diagnóstico son la histopatología, que se basa en revisar al microscopio algún tejido, en este caso alguna muestra de bulbo raquídeo, en donde encontraremos degeneración vacuolar, astrocitosis e espongiosis. Sin embargo, este diagnóstico se tiene que confirmar mediante una prueba, ya sea la de inmunohistoquímica o la técnica de Western blot. Algunos ejemplos de diagnósticos diferencial de encefalopatía espongiforme bovina pueden ser listeriosis. Las semejanzas de esta son que hay cialorrea, crisis excitativa. Sin embargo, las diferencias son que el animal da vueltas en círculos, hay parálisis del nervio facial y caída de las orejas. Otro puede ser trastornos metabólicos, como la cetosis y la hipomagnesemia. Las semejanzas son que hay cialorrea, crisis excitativa, ataxia y puede llegar a las convulsiones. Sin embargo, las diferencias es que el animal presenta un olor a acetona en el aliento, ceguera evidente y camina en círculos, además de que suelen responder al tratamiento. Otro ejemplo puede ser la intoxicación por plomo. Las semejanzas son que hay deambulaciones, convulsiones, salivación extrema, y las diferencias son que suelen ser animales con ceguera y que giran en círculos. Un ejemplo más son las neoplasias o algunos traumatismos, sobre todo por los signos neurológicos. Tanto para la encefalopatía espongiforme bovina como para Scrappy y otras enfermedades causadas por priones, por ahora no existen posibilidades terapéuticas. En el caso de los animales se procede a su aislamiento y su sacrificio. En México, desde el 2016, la OIE nos reconoció como un país libre de encefalopatía espongiforme bovina. Con el propósito de prevenir la introducción y propagación de plagas y enfermedades de los animales, como lo puede ser la encefalopatía espongiforme bovina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, publicó el proyecto de modificación a la norma oficial mexicana NOM 060, SO 1999. La publicación del proyecto en el Diario Oficial de la Federación tiene como fin regular la utilización y transformación de despojos y subproductos animales, así como la comercialización de harinas de origen animal y su uso en la alimentación de bovinos, y evitar que el proceso se constituya en un riesgo zoosanitario respecto a las encefalopatías espongiformes transmisibles.
La Zagarpa informa que reforzará los controles necesarios para el proceso, uso y comercialización del producto obtenido para el beneficio de proteínas de origen animal, nacionales o importadas, y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, será la institución encargada de supervisar dicho cumplimiento. La norma se evite en virtud de que después de una vigilancia epidemiológica activa y pasiva, se determinó que México es libre de encefalopatía espongiforme bovina y prurigo lumbar, o mejor conocido como SCRAPI. El documento destaca que desde 2016 México es reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, como país de riesgo insignificante en encefalopatía espongiforme bovina, mejor conocida como el mal de las vacas locas. La aplicación de la NOM permitirá evitar el ingreso y establecimiento de la EEB dentro del sistema de alimentación rumiante, situación que tendrá impacto negativo para la ganadería, la industria cárnica, el rendimiento o beneficio y de alimentos para animales, pues ocasionaría riesgos de salud y pérdidas económicas en el mercado nacional y de exportación. La NOM está dirigida a propietarios de los establecimientos en donde procesen tejidos de origen animal, de plantas de sacrificio, corte y procesos que produzcan despojos, a los que comercializan las harinas de carne, de hueso o mixtas, ya sean nacionales o importadas, así como los dedicados a la fabricación y comercialización de productos alimenticios para los animales comerciales o para autoconsumo. Se especifica que no son motivo de regularización por el presente decreto la grasa, el cebo procesado, proteína láctea, gelatina, harinas de pescado y de plumas, así como sangre y sus elementos obtenidos de animales. De esta forma, Senacica cumple con su función de prevenir la introducción y propagación de plagas y enfermedades exóticas de los animales, como las encefalopatías espongiformes transmisibles. El contagio en humanos se da principalmente por la vía oral a través del consumo de materiales específicos de riesgo, como son el consumo de carne contaminada con este prión. Eh, el prión puede resistir a la temperatura del cocimiento y una vez ingerido se mantiene viable al ambiente ácido y enzimático del estómago y el yeyuno. Ya en contacto con las placas de Peyer se replica para así poder diseminarse por todo el tejido linfático e invadir el sistema nervioso central por vía nervios viscerales y médula espinal. Las sinonimias para Scrappy son temblante tumón, rida, enfermedad del trote y enfermedad del mordisqueo. El término scrappy hace referencia al prurito que induce a la frotación y al rascado excesivo. Debido a esto, los animales van perdiendo su lana o pelo de manera progresiva. Esta es una enfermedad mortal y degenerativa que va afectando el sistema nervioso central tanto de ovejas como de cabras. En los ovinos, el genotipo del animal va a influir completamente en la incidencia. Las ovejas que están genéticamente susceptibles van a resultar infectadas, pero no van a desarrollar la enfermedad durante varios años. El Scrappy pertenece al grupo de las encefalopatías espongiformes transmisibles que son causadas por priones, la cual fue reconocida en Gran Bretaña y otros países de Europa del Este desde hace más de 250 años y posteriormente fue descrita en prácticamente todo el mundo. Por lo general, el scrappy implica pérdidas en la producción y una tasa de mortalidad anual entre el 3 y el 5% en un rebaño, mientras que en rebaños gravemente afectados la tasa de mortalidad anual puede alcanzar hasta el 20%. El Scrappy, perteneciente a las encefalopatías espongiformes contagiosas, un grupo de trastornos neurodegenerativos provocados por agentes causales de enfermedades no convencionales. Estos agentes son resistentes a los tratamientos que comúnmente destruyen bacterias, esporas, virus y hongos. Por lo general, se cree que son priones. Los priones son proteínas infecciosas que aparentemente se reproducen al convertir una proteína celular normal en copias del prión. La proteína celular llamada PRPC se encuentra en la superficie de las neuronas. El prión de Scrappy es una isoforma patógena del PRPC. Fue designado PRPSC y pueden ocurrir variaciones en las cepas del prión de Scrappy. También se han encontrado priones de formas atípicas de Scrappy, entre ellos el agente NOR98.
Se transmite tanto de madres a hijos como entre ovejas adultas a través de la placenta de un animal infectado, cuyos restos son ingeridos por otro sano. El scrapie afecta principalmente a ovejas, cabras y muflones, y de manera experimental se han infectado tanto a ratas como ratones, hámsters, monos y una variedad de animales salvajes y de laboratorio. La distribución de Scrapie es mundial, sobre todo en Europa, Oriente Medio, Japón, Canadá, Estados Unidos, Kenia, Sudáfrica, Colombia y partes de Asia. En muchos países se desconoce la situación de la enfermedad debido a que no existen programas de vigilancia, por lo que no se descarta la presencia de esta enfermedad. La transmisión de Scrapie se puede dar de 3 maneras diferentes. La primera es una transmisión vertical en donde la madre le va a pasar los priones a las crías. La segunda puede ser cuando el animal ingiere alimento contaminado en donde se encuentra el prión. Y la tercera se puede dar por un contacto directo con la conjuntiva, fosas nasales y heridas de animales que están infectados. En cuanto a la patogenia, una vez que se adquiere el prión, este va a llegar al intestino, en donde va a atravesar la mucosa gracias a las células M que se encuentran en el epitelio asociado al folículo. Una vez realizado esto, las células dendríticas y las células mononucleares transportan el prión hacia los centros germinales de los linfonodos, llegando así a las placas de Peyer y a los linfonodos mesentéricos, que es el primer lugar en donde los priones se acumulan. Cuando los priones entran en contacto con los linfocitos que se encuentran en las placas de Peyer y los linfonodos mesentéricos, los linfocitos entran en apoptosis y los macrófagos se van a encargar de fagocitar los cuerpos apoptóticos. O de igual forma, los priones también pueden seguir infectando a las células dendríticas foliculares y de esta manera estos priones se van a difundir hacia los senos corticales y paracorticales de los linfonodos que drenan en el GALT, y además de esto se van a transportar o se van a difundir hacia diferentes órganos linfoides como sería el vaso, el timo. Se cree que el transporte del prión hacia el sistema nervioso central ocurre ya que las placas de Peyer y los linfonodos mesentéricos se encuentran altamente inervados, pero hay zonas en donde las terminaciones nerviosas están poco mielinizadas. En estas zonas es donde el prión se va a aprovechar para así ascender retrógradamente, afectando primero al sistema nervioso periférico para posteriormente llegar al sistema nervioso central, provocando apoptosis y necrosis, y de esta manera provoca la muerte neuronal. En cuanto a las lesiones de Scrapie, macroscópicamente podemos encontrar una atrofia en la corteza cerebral y microscópicamente se puede encontrar degeneración vacular, cambios espongiformes no degenerativos, astrocitosis, placas amieloides, y estas lesiones generalmente suelen ser bilateralmente y simétricas, aunque no siempre se ven así. La signología de Scrapie varía ampliamente en cada animal afectado, posiblemente debido a diferencias en la región cerebral afectada, y tiene un desarrollo muy lento. Los signos clínicos más tempranos incluyen cambios en el comportamiento y en el temperamento de los animales afectados. Los signos de la enfermedad aparecen normalmente entre los 2 y 5 años de edad. Las ovejas pueden vivir entre 1 y 6 meses tras la aparición de los signos clínicos, pero la muerte será inevitable. Las ovejas afectadas tienden a alejarse del rebaño y pueden rezagarse o ir adelante cuando se arrea el rebaño. A medida que la enfermedad se agrava, los animales manifiestan hiperexcitación y tienen un modo de andar inusual que incluyen pasos rápidos y saltos, además de mirada fija con la cabeza bien alta. Otros signos pueden incluir ataxia, falta de coordinación, ceguera, temblores o convulsiones cuando se tiene contacto con ellos. Es frecuente un prurito intenso, lo que puede llevar a que el animal frote, raspe o mordisque su cuerpo. Al rascarse el dorso o ejercer presión sobre la base de la cola, el animal puede causar una respuesta característica y darse mordiscos debido al prurito. La pérdida de la condición física es frecuente durante las primeras etapas de la enfermedad y más tarde puede observarse una importante pérdida de peso o emaciación. El vello puede estar seco y quebradizo. También puede modificarse el comportamiento al beber y orinar, ya que los animales afectados beben a menudo pequeñas cantidades de agua. La mayoría de los animales mueren entre 2 a 6 semanas luego de que se manifestaron los primeros signos, aunque pueden ocurrir muertes hasta 6 meses más tarde. En ovejas con la variante NOR98, la falta de coordinación y la ataxia son aparentemente los signos principales.
Al parecer, el prurito es mínimo o poco frecuente, aunque efectivamente ha sido observado en algunos animales. En algunos casos, aunque no en todos, se ha informado pérdida de la condición física, ansiedad, temblores, respuestas anormales de amenaza o depresión. Se han encontrado algunos casos de formas atípicas de Scrappy mediante los programas de vigilancia de rutina en rebaños aparentemente sanos al momento de la faena. Se han informado signos clínicos variables en cabras con Scrappy. En un caso, los únicos signos fueron apatía, pérdida de peso y suspensión prematura de la lactancia. Los signos clínicos también pueden ser semejantes al Scrappy en el ganado ovino, con cambios en el comportamiento tales como irritabilidad y pérdida de la curiosidad, así como hiperestesia, falta de coordinación, alteración de la postura, estado de alerta inusual, inquietud, temblores, bruxismo, salivación, visión deteriorada o regurgitación del contenido del rumen. Se ha informado que algunas cabras dan patadas al suelo y mantienen la cabeza baja como si las molestaran moscas invisibles. Durante las etapas finales de la enfermedad, los animales pueden manifestar letargo y tener dificultad para levantarse. El prurito es menos frecuente en cabras que en ovejas, y si ocurre suele ser menos intenso y por lo general está localizado sobre la base de la cola o la cruz. Al igual que en las ovejas, la enfermedad es progresiva en el ganado caprino e incluye postración y muerte entre 1 a 6 meses luego de que se manifestaron los primeros signos. Hasta el momento no existe un tratamiento que resulte eficaz frente a esta enfermedad, a pesar de que se ha buscado con gran empeño. Fundamentalmente las investigaciones han ido dirigidas directamente hacia la búsqueda de fármacos que estabilicen a la proteína priónica celular o PRPC e impidan la formación de PRPSC, la cual infecta las proteínas sanas y da lugar a esta enfermedad. En el diagnóstico clínico de Scrappy se debe sospechar en animales que desarrollan una enfermedad neurológica lenta, progresiva y mortal. La existencia de prurito refuerza el diagnóstico. Sin embargo, la ausencia de este no permite descartar dicha enfermedad. El diagnóstico de laboratorio de Scrappy se hace de igual modo mediante histopatología. Aquí se toma alguna muestra de cerebro, médula espinal, vaso, membrana nictitante, en donde volveremos a encontrar lesiones como degeneración vacular, astrocitosis, esponjiosis. Sin embargo, de igual modo, se tiene que confirmar mediante inmunohistoquímica o inmunofluorescencia, inoculación intracerebral en un ratón o también mediante microscopía electrónica. En los diagnósticos diferenciales de Scrappy tenemos ectoparásitos, enfermedad de Aujesky, estas dos anteriores por el prurito que causan. También tenemos rabia, listeriosis, toxemia de la preñez, maedivizna, plantas tóxicas y algunos químicos, y también hipomagnesemia, estos últimos por las implicaciones neurológicas. En la prevención encontraremos como medidas de control que el riesgo de ingreso de Scrappy puede reducirse si se mantiene un rebaño cerrado o si se limita al mínimo la compra de animales fuera del territorio. Si deben incorporarse animales de reemplazo, estos deben proceder exclusivamente de rebaños que dieron negativo para esta enfermedad. El empleo de genotipos resistentes a Scrappy también disminuye el riesgo de contagio de la forma clásica de Scrappy, aunque pueden ocurrir formas atípicas en estos animales, incluso en aquellos con genotipos ARR-ARR, los cuales son sumamente resistentes. La genotipificación es utilizada para reducir la incidencia de la forma clásica de Scrappy en varios países. En el Programa de Erradicación de los Estados Unidos, los codones 136 y 171 son utilizados principalmente para clasificar ovinos resistentes y susceptibles. Las ovejas genéticamente susceptibles pueden ser retiradas de los rebaños infectados y deben seleccionarse animales reproductores genéticamente resistentes. En particular, el empleo de carneros resistentes puede disminuir o suprimir la liberación de priones de las membranas y los fluidos fetales de las hembras genéticamente susceptibles que han resultado infectadas. Además, las membranas fetales y la placenta deben ser retiradas inmediatamente luego de que la oveja haya parido, y el material de cama debe ser cambiado después de cada parto. Por lo general, las cabras resultan infectadas luego de estar en contacto con las ovejas. No se deben mezclar cabras con ovejas cuya condición de la enfermedad sea desconocida. Debe reducirse al mínimo la compra de animales fuera del territorio. El Scrappy puede ser contagioso y tal vez sea necesario declarar la cuarentena para controlar la enfermedad. El agente de Scrappy es sumamente resistente a los desinfectantes, el calor, la radiación ultravioleta,
las radiaciones ionizantes y el formol. Es posible lograr una desinfección eficaz con un solo ciclo de autoclave de carga porosa entre 134 y 138 grados centígrados o entre 273 y 280 grados Fahrenheit durante 18 minutos. Los tejidos infecciosos deben ser colocados en autoclave en las mismas condiciones o incinerarlos. El hipoclorito de sodio y el hidróxido de sodio son desinfectantes químicos eficaces. Se debe aplicar hipoclorito de sodio que contiene 2% de cloro o hidróxido de sodio durante más de una hora a 20 grados centígrados o por 68 grados Fahrenheit. Se recomienda desinfectar los equipos durante toda una noche. Para esta enfermedad no hay salud pública, ya que no hay evidencia de que pueda ser transmitida al humano.